La clase que hoy quiero compartirte es una clase que definitivamente tiene que ver mucho conmigo, pero que también creo que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, porque sí creo que es una necesidad que necesitamos estar constantemente trabajando, cultivando en nuestras vidas. Cuando mi hija Sofía era muy pequeña, había dos palabras que teníamos que enseñarle y que ella tenía que decir. Y hoy en día he escuchado que, por ejemplo, le dicen, ¿cuál es la palabra mágica? ¿Alguien sabe cuál es la palabra mágica para los niños? Por favor. ¿Y cuál es la otra cuando... Gracias. Ah, ¿Sabes una cosa? Desde pequeña a nuestra hija fue algo que le enseñamos, a pedir las cosas por favor y sobre todo que cuando se le daban, que diera las gracias. Y es algo que aún hoy en día seguimos cuidando, ¿no? Y es algo que tratamos de cultivar mi esposa y yo constantemente. Dar gracias por todo, ¿no? Desde las pequeñas cosas hasta las más grandes. Y específicamente hablando de esta palabra mágica que tiene que ver con la gratitud, hoy quiero hablar con ustedes, hermanos, un poco acerca de esto, de ser agradecidos. De ser agradecidos con Dios principalmente, de ser agradecidos unos con otros, de ser agradecidos con lo que tenemos, de ser agradecidos, porque definitivamente creo que es una gran virtud serlo. El tema de la gratitud no es un tema aislado en la Biblia, es un tema recurrente, es un tema que aparece desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de escrituras, de textos, de pasajes que tienen que ver con la gratitud. Por ejemplo, hay un texto en el cual Jesús narra una historia que tiene que ver con la gratitud, donde se exaltan varias cosas, hay un milagro, pero el texto básicamente lo que exalta es la gratitud. Y es el texto que está en Lucas capítulo 17 y habla acerca de los 10 leprosos, 10 hombres que estaban llenos de lepra, que van con Jesús y que le ruegan que por favor los sane. ¿Ok? 9 de estos hombres eran judíos y uno era samaritano. Y cuando son sanados, solamente regresa uno. Y lo que se destaca del texto, lo más importante que destaca Jesús de esa historia es, ¿y dónde quedaron los otros 9? Solo uno vino a alabar a Dios. Solo uno vino agradecido a dar gracias a Dios. Y lo que se destaca del texto es la gratitud. Pero por ejemplo en el Antiguo Testamento, que también hay muchos textos, encontramos uno muy interesante y muy importante que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 al 14. Y dice la Biblia, aquí Dios hablando a través de Moisés y diciéndole al pueblo, cuando ya está a punto de tomar la tierra prometida, fíjate lo que le dice. Cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Versículo 13. Cuando ya se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso ni olvides al Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, la tierra de donde viviste como esclavo. Lo que está destacando, de lo que quiero que veamos es cómo Dios destaca la gratitud. Dice la Biblia, Dios hablando a través de Moisés, y hablándole al pueblo diciéndole, hey, cuando tú tomes posesión de la tierra y cuando te vaya bien en ella, cuando la habites y construyas ahí tu hogar, ten mucho cuidado de olvidarte del Señor. Ten mucho cuidado de olvidar que fue Él el que produjo todo. Y ten cuidado de volverte ingrato. Lo que quiero destacar del texto es que Dios aquí, a través de Moisés, está hablando acerca de algo muy interesante, que si olvidamos las bendiciones, también nos estamos automáticamente olvidando del que nos da las bendiciones, es decir, de Dios. ¿Qué quiere decir esto?
que si tú y yo nos volvemos insensibles y nos olvidamos que es Dios el que nos da las cosas y nos acostumbramos, automáticamente nos estamos olvidando de Él. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a constantemente estar viendo las bendiciones como lo que son, un regalo que viene de Dios. Es algo que tú y yo tenemos que estar constantemente cuidando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de volvernos insensibles, de volvernos duros y por ende olvidarnos de Dios. Y fíjate bien cómo destaca aquí Moisés. Dice, no te vuelvas orgulloso. ¿Sabes cuál es el problema del orgullo? El problema con el orgullo es que cuando tú eres alguien que de repente empiezas a adquirir cosas o a obtener cosas, lo primero que te viene a la mente es que te las mereces. Y eso se llama orgullo. Por eso la Escritura dice, no te vuelvas orgulloso. El orgullo es lo que hace que pensemos que nosotros nos lo hemos ganado, que lo merecemos. Y que es por nuestro esfuerzo, y eso es lo peor, que es por nosotros, que somos nosotros los que nos lo hemos ganado. Y eso es puro orgullo. Porque créemelo, dice la Biblia que los cabellos que tenemos en la cabeza los tenemos perfectamente contados. Y que es Dios el que permite que hasta un cabello de tu cabeza caiga al suelo. Él tiene contados todos. Él sabe cómo estás. Aún la salud, etcétera. No te vuelvas arrogante, no te vuelvas orgulloso de pensar que es porque te lo mereces, que es porque tú te lo has ganado, porque tú eres un gran trabajador, porque eres un hombre esforzado y que todo lo que tienes en este momento es porque te lo mereces. Y aquí el autor de Deuteronomio, que es Moisés, les dice, tengan mucho cuidado de volverse orgullosos y de pensar que todo lo que ustedes tienen en este momento se lo han ganado y por ende olvidarse del que verdaderamente se los dio, que es Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18, al principio de la carta de Romanos expresa esto. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Verso 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades visibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo han glorificado como a Dios, ni le dieron gracias. Pablo, expresando algo muy importante y destacando una cualidad perversa que todo ser humano, tú y yo tenemos, ser ingratos. Y aquí Pablo está exponiendo que el ser humano ha buscado a toda costa encontrar muchas razones para no creer en Dios, a pesar que naturalmente Él nos creó para que creyéramos en Él. Pero sin embargo, en su necedad y en su orgullo, el ser humano ha buscado muchas razones para no creer en Él y no darle gloria y no honrarlo y además no darle gracias. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Pablo, y hay muchas más en Filipenses, en Santiago, hay muchas más escrituras que hablan acerca de que como cristianos, como hijos de Dios, si hay algo que nosotros necesitamos estar constantemente cultivando, es la gratitud. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16, dice la Biblia, estén siempre alegres, dice Pablo, alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación,
porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si hay un texto que resume, que comprime perfectamente lo que Dios está esperando de ti y de mí como hijos de Dios, es, número uno, que estemos contentos, que estemos alegres. ¿Sabes? No se vale que como discípulos traigamos caras largas, que como discípulos se nos conozca como amargados, como, ay, ese hermano no te le puedes acercar porque todo el tiempo está enojado. No, la Escritura dice que debemos estar contentos, que uno de los rasgos que Dios espera de sus hijos es que estemos contentos, que estemos felices, que estemos sonrientes, a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque todos vamos a tener problemas, todos. Otro, que estemos orando constantemente, que estemos orando en todo momento, que la oración sea parte integral de nuestras vidas y además que le demos gracias. Y dice por todo. Y mira, la palabra todo en el griego simple y sencillamente quiere decir todo. O sea, no hay vuelta de ojo, es vuelta de hoja, es todo. O sea, dar gracias a Dios por todo significa todo. Y todo significa en medio de las dificultades también, en medio de los problemas, en medio de las pérdidas, en medio de la enfermedad, en medio de todos los momentos difíciles por los cuales tú y yo pasemos, aún en eso, dice la Biblia, y Pablo nos aconseja, denle gracias a Dios. Aprendan a darle gracias. Y sabes una cosa, eso es bien difícil. Es fácil decir, hay que dar gracias, hay que ser agradecidos, pero la realidad es que es bien difícil, no es algo sencillo. Para todos los que hemos pasado por situaciones difíciles, por momentos de pérdidas o de dolor, ¿sabes? Es bien difícil ser agradecido. Es bien difícil porque cuando llega el dolor, cuando llega la aflicción, créemelo, en lo último que quieres es alabar, lo último que quieres es sonreír, lo último que quieres es ser agradecido. Pero te digo una cosa, el ser agradecido es una decisión. Es algo que tú... Si quieren, vayan a sus Biblias. Ya va a aparecer ahorita. Pero bueno, lo voy a leer acá y ya después lo repasan. En el Salmo 103, vamos a leer 5 versículos y aquí está la clave. Aquí está la clave para poder aprender a ser agradecidos, para tener un corazón agradecido con Dios. Te lo voy a leer en la NBI. En el Salmo 103, del verso 1 al 5, dice la Biblia, y el que está hablando aquí, el que escribió este salmo, es David. Y dice la Biblia, solo escúchalo, no pasa nada. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Bueno, acá está ya. Y te rejuvenece como a las águilas. En estos 5 versículos, de lo que yo quiero hablarte es específicamente de 2 puntos, de 2 cosas que son básicas para que tú y yo podamos constantemente estar agradecidos con Dios. Número 1, el diálogo interior, el diálogo interno. Lo primero que está haciendo David en este salmo es hacer algo que tú y yo hacemos todo el tiempo. Y tal vez no te das cuenta, pero es algo que hacemos todos los días y todo el tiempo. Hablarnos a sí mismos, o sea, estar hablando con nosotros mismos. Es algo que todos hacemos todos los días
pero que tal vez no te das cuenta de eso. Fíjate lo que dice David, y aquí te la voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, bendice alma mía al Señor. Lo que está haciendo aquí David está teniendo un diálogo interno. Está hablando para sí mismo. Le está hablando a su alma. Le dice, bendice alma mía. O sea, él está hablando para sí mismo. Y lo primero que tenemos que entender para poder tener verdaderamente una mente y un corazón constantemente agradecido es que lo primero que tenemos que tener es un diálogo interior. Este diálogo interior lo tenemos todos y todos los días. Todos los días nos estamos hablando a nosotros mismos. Es más, los psicólogos en los estudios establecen que con la persona que tú más hablas es contigo mismo. Muchas veces decimos, es tu esposa la que más habla. No, quien más habla eres tú mismo contigo mismo. Porque todos, absolutamente todos, tenemos diálogos internos. Todos nos hablamos a nosotros mismos. Y lo que está haciendo aquí David es hablarle a su propia alma. Bendice alma mía. Y la palabra bendice es un imperativo. Es decir, David le está dando una orden a su alma. Él está dándole una orden, bendice alma mía al Señor. Tú y yo constantemente nos estamos hablando y nos hablamos muchas cosas. Y yo espero que ese diálogo interno sea un diálogo interno. No sé si te ha tocado ver personas que están hablando solas. Bueno, ellos también hablan consigo mismos, pero lo hacen de una manera externa y eso se ve un poco raro, ¿no? Pero todos hablamos a nosotros mismos. Y ojo, tenemos que tener cuidado qué es lo que hablamos a nosotros mismos. Porque lo que tú te hables a ti mismo, eso es lo que tú vas a hacer. ¿Qué quiero decirte? Mira, los psicólogos, los expertos, han llegado a la conclusión de que ese diálogo interno que todos tenemos, todos, te lo leo así, ese diálogo interno que tenemos tú y yo durante el día, de ese diálogo interno depende nuestro estado emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que tú te estés diciendo a ti mismo a lo largo del día es lo que va a depender tu estado emocional. Y es cierto, o sea, no es un asunto de motivación, es un asunto de lo que tú mismo te dices a ti mismo. Si tú mismo estás diciendo, híjole, no puedo, ¿sabes qué va a pasar? No vas a poder. Y eso determina quién vas a ser tú. Y además eso va a determinar, por eso te dije, es una decisión. Si tú, cuando pasas por dificultades, tú mismo decides o tú mismo te dices a ti mismo, ¿sabes qué? No voy a salir de esto, definitivamente no vas a salir de eso. Porque tú lo estás decidiendo, tú mismo te lo estás diciendo a ti mismo. En algún momento de nuestra vida, mi esposa y yo pasamos por una situación bien retante, quizás la más dolorosa de nuestra vida. Fue uno de los momentos más difíciles, en donde prácticamente estábamos desconsolados, llorando, ella y yo. Y recuerdo que en medio de este dolor tan difícil que estábamos pasando, me acuerdo que la abracé y le dije, escojamos el gozo y no el dolor. Escojamos el gozo y no la amargura. Escojamos el gozo. Y esas palabras no solo salieron de mí, yo las aprendí. Yo las aprendí en algún momento. No hacía mucho tiempo yo había escuchado eso. Escoger el gozo en medio del dolor. A veces cantamos y a veces no entendemos lo que cantamos. Y hay una canción que me gusta mucho que dice que en medio de la aflicción o en medio del dolor, cantemos. ¿No es verdad? Tú y yo
podemos decirnos a nosotros mismos, a nuestro propio espíritu, sea agradecido, alaba al Señor. Eso es algo que tú y yo decidimos todo el tiempo y necesitamos practicarlo, necesitamos cultivarlo. Por eso es muy importante que entendamos eso. Tú mismo tienes que trabajar en tu mente. Amén. Número 2 y último. Enumera y sé específico. Y esta es la clave también. David, en estos 5 versículos, le dice a su alma, alma mía, alaba al Señor. Le da una orden, alábalo. Y además, antes de que termine el verso 2, también le dice algo, recuerda. O sea, David le ordena a su mente que alabe recordando, usando la memoria, los recuerdos. Y lo interesante de esto es que si tú lees del verso 3 al 5, te vas a dar cuenta que lo que hizo David no fue simplemente decir, bueno Señor, tú eres bueno, te alabo, te doy gracias por todo lo que me das. No, él enumeró del verso 3 al 5, y eso es lo importante, y fue muy específico, porque dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Y si tú lees todo el Salmo y otros salmos también, te vas a dar cuenta que lo que hace David es ser muy específico. Aun cuando está enojado, aun cuando le desea el mal a los demás o a sus enemigos, él es muy específico. Y esta parte de ser específicos y de tener claro, de enumerar y ser precisos en lo que Dios hace por ti y por mí, es la clave. Este ejercicio es un ejercicio que tú y yo a veces hacemos de una manera inconsciente, pero es muy bueno que lo hagamos de una manera consciente. Cuando tú y yo estamos pasando por problemas, por necesidades, porque perdiste el trabajo, porque tuviste una pérdida, y lo primero que viene a nosotros es la depresión, la angustia, el miedo, etc. Y cuando esos momentos vienen a tu vida, esos momentos donde tú te sientes desamparado o que no tienes salida, lo que tienes que hacer o lo que tenemos que hacer todo el tiempo es no solamente decirle, Señor, gracias porque estoy vivo en medio de todo esto. No. La clave para que tú aprendas a ser agradecido y ver ese problema mayúsculo como un gigante y lo veas pequeñito, es que empieces a enumerar de una manera muy específica lo que Dios ha hecho por ti. Créeme, ese ejercicio es un ejercicio fabuloso porque nos va a ayudar a darle gloria a Dios y a estar constantemente contentos y agradecidos porque sabemos y reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sabes? Nosotros estamos aquí no porque seamos buenos. Simple y sencillamente, de verdad, el simple hecho de estar en este lugar es para que estemos contentos, es para que estemos cantando con mucho ánimo. ¿Sabes qué? Porque lo que tú y yo merecíamos era el infierno. Y sin embargo, Dios en su amor mandó a su Hijo para salvarnos. A ti y a mí que somos pecadores y merecedores de ese infierno. Y por ese simple hecho, el hecho de estar aquí y alabar a Dios, es para que estemos contentos. Es para que tú te sientas feliz. Pero a veces perdemos de vista eso. ¿Sabes? ¿Cuántos aquí están casados? Levante la mano. La gran mayoría. La gran mayoría están casados. Quiero preguntarles, bajen su mano, quiero preguntarles, ¿cómo te sientes cuando tu cónyuge
todo el tiempo se está quejando. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sabes? No hay nada más desagradable, y la Biblia también es muy clara en eso, que tener a alguien a tu lado que constantemente se está quejando. Cuando yo te dije, esta clase también es para mí, y la pensé primero en mí, es porque te digo una cosa, híjole, yo todo el tiempo necesito parar y ser agradecido, porque yo soy alguien que me quejo de todo. O sea, soy alguien que de verdad soy súper quejumbroso. Y eso de repente sí es muy desagradable para mi esposa, para mi familia. Es muy desagradable. ¿Cuántos de ustedes son quejumbrosos? Que todo el tiempo se están quejando, que nada les gusta o que nada les parece y que a todo le ponen peros. ¿Sabes? Todos. Algunos en mayor grado y otros en menor grado. Pero todos tendemos, todo ser humano tiende a quejarse. ¿Por qué? Porque somos malagradecidos, porque perdemos de vista las bendiciones que Dios nos da todo el tiempo. Desde que despertamos, perdemos de vista que Dios es bueno, que nos ama y que nos da un nuevo día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Debemos aprender a entender que tenemos un Dios que nos ama y tenemos que constantemente estar trabajando en este ejercicio, en estos dos puntos. Hablarnos a nosotros mismos acerca de las buenas cosas que Dios ha hecho, no olvidarte de eso. Y número dos, ser muy específico en qué cosas Dios ha sido bueno. Y cuando tú hagas eso, créemelo, vas a ser un hombre que está sonriente, vas a ser una mujer que está contenta, vas a ser una mujer agradecida, un hombre agradecido. Y además le vamos a dar gloria a nuestro Dios. Amén. Ok, vamos a orar rápidamente. Por favor, 5 minutos.